Permítame tantito. Ahorita analizando un caso concreto donde estamos haciendo referencia a un hecho fáctico, ¿sí? Un servidor público de Prodecon realiza una contratación con la empresa Google a través de una adjudicación directa, sin estudio de mercado, o al parecer sin estudio de mercado, o hubo un estudio de mercado simulado, con el objeto de realizar banners y campañas publicitarias. Entonces, después de tener conocimiento de ese hecho fáctico, es importante mencionar lo siguiente. Antes de realizar un plan de investigación, o sea, antes de continuar a hacer diligencias, lo primero que tenemos que hacer es un plan de investigación. ¿Sí? Y ese plan de investigación, que ustedes lo pueden ver en un artículo mío que publiqué en una revista brasileña de Derecho Procesal, que por cierto aquí voy a anotarlo para que al final de la clase, ahora sí no se me olvide, ¿sí? Les voy a mandar ese artículo que se llama Aspectos procesales para la construcción de la teoría del caso. Y esto me parece muy importante porque si no hacemos ese plan de investigación, simple y sencillamente vamos a tener un actuar deficiente por parte de la Fiscalía, tanto en la etapa preliminar, que es para investigar el hecho, como en la etapa intermedia, que es para prepararlo, así como en la etapa de juicio oral, que es propiamente para buscar el enjuiciamiento de estas personas. Entonces, ahorita ya hemos narrado el hecho de manera muy concreta, que es una síntesis del hecho. Dos servidores públicos, para ser más concretos, de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, realizan una contratación con la empresa Google a través de una adjudicación directa, con estudio de mercado simulado, con el objeto de realizar campañas publicitarias. Entonces, aquí tenemos entre los datos de prueba, y creo que es el principal, es la denuncia de hechos presentada por una persona de iniciales UR, donde da cuenta que los hechos serán objeto de la investigación. Entonces, él hace una narrativa de hechos y en la parte conducente refiere de que Google es una empresa transnacional que tiene oficinas en México y donde hace referencia también una serie de instrumentos y específicamente hace referencia a un contrato con terminación 80-2014 celebrado entre Google a través de una empresa, a través de una apoderada de nombre María y Prodecon, que bien fue firmado por dos personas, por dos directivos de Prodecon, de nombres Guillermo y Minerva. Este contrato fue firmado el día 7 de febrero del 2014. Entonces, para poder llevar a cabo nuestro plan de investigación, que ahorita vamos a hacer referencia al mismo. Sí, este plan de investigación es muy importante porque sobre el plan de investigación vamos a ir detallando nuestros órganos de prueba, ¿sí? Para efecto de estar en condiciones de, digamos, de poder contestar. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos en esta cuestión del plan de investigación, vamos a tener en cuenta lo primero, digamos, la fecha en que se cometió el hecho, ya lo tenemos ubicado, el 7 de febrero del 2014. Tenemos también aquí el tema de la cuestión de la adjudicación, ¿sí? En donde se ha hecho ese estudio, ¿sí? Ahí lo vamos a ir refiriendo en el transcurso de nuestra exposición. ¿Listos? Ahora,
fíjense que en esta parte, lo primero que tenemos que hacer es la clasificación jurídica del hecho. Y dentro de la clasificación jurídica del hecho, aquí resulta que con base a la descripción normativa, o más dicho, con base a la descripción hipotética que hemos referido, si se trata de dos servidores públicos, que ya hemos mencionado, por citar algunos nombres, de Guillermo y María, quienes firman el contrato. Entonces, estas personas, los firmantes del contrato, desde luego tienen una responsabilidad. Y también resulta que en el mismo cuerpo del contrato hace referencia a una persona de nombre Israel, quien es el supervisor del contrato. Resulta que el tema de el supervisor del contrato comete otro delito y hay que revisar en la carpeta de investigación quién es el que realiza el pago. Y desde luego también considerar al apoderado legal de la empresa. ¿Por qué? Porque también el apoderado legal de la empresa pudiese tener alguna intervención con relación a ese contrato. Yo creo que ahí Rubén Quintino ha hecho un papel fundamental para poder llevar a cabo y tener un orden en la integración de una carpeta. Si bien es cierto, Quintino no es procesalista, penalista, pero su aporte de clasificar el hecho, y así como él lo hace, con la misma velocidad con la que cambia la luz roja de un semáforo, es decir, de inmediato, nos va a permitir tener un orden al momento de presentar nuestra argumentación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, antes de llevar a cabo cualquier otra diligencia, ¿qué debemos justificar? Bueno, tendremos que ir desglosando de acuerdo a quienes están interviniendo en el cuerpo del contrato, si les alcanza o no el tipo de responsabilidad. Claro, tenemos el hecho fáctico y ese no va a cambiar porque el día 7 de febrero del 2014, dos servidores públicos de Prodecon realizaron una contratación con la empresa Google a través de una adjudicación directa con estudio de mercado simulado con el objeto de realizar campañas publicitarias. Claro, la defensa va a decir si se cumplieron con esas campañas publicitarias, si se cumplió con el objeto del contrato, si se cumplió con todos los requerimientos establecidos. Sin embargo, para poder determinar ello, para poder ver si hay un delito o no, lo primero que tenemos que hacer es clasificar el hecho. Recuerden ustedes que la jurisprudencia mexicana se ha pronunciado en el sentido de que si un ministerio público realiza entrevistas o realiza citaciones o realiza oficios sin contar con una línea de investigación, se entenderá como un actuar deficiente del fiscal. Y claro, al momento en que el juez de control vaya a vincular a proceso, si no tiene clara establecido el hecho en concreto, pues es evidente que va a haber una cuestión, digamos, de irregularidad, porque no solamente basta con concretizar el hecho, como en este caso ya hemos dicho, 7 de febrero del 2014, en donde se está llevando a cabo esta contratación a través de una adjudicación directa con estudio de mercado simulado con el objeto de realizar una campaña publicitaria. Ese es el objeto concreto del contrato. Sin embargo, aquí tenemos la cuestión de cuál va a ser el delito, o más bien dicho, la clasificación jurídica del hecho, primeramente respecto del firmante del contrato, posteriormente respecto del supervisor del contrato, desde luego también de la persona que realiza el pago, por ya tener a la vista la cuestión de los entregables, y por último, el relacionado con el apoderado legal, que consideramos importante para la cuestión de poder ahora sí sistematizar nuestros órganos de prueba para que estos sean idóneos, pertinentes y suficientes para la acreditación de nuestra teoría del caso. ¿Listos? Ahora, en mi consideración, creo que el tema del firmante del contrato
estaría frente a un uso ilícito de atribuciones y facultades. Y ahorita les decimos por qué. Adelante, Miguel. Bueno, yo creo que el hecho, por ejemplo, de que una empresa no tenga filiales en México, yo creo que no es vinculante para la cuestión del hecho. ¿Sí? Aquí hay una razón muy importante. Yo creo que, y además la ley de adquisiciones establece la posibilidad de que se pueda realizar una, digamos, una contratación pública internacional. Yo creo que no está impedida esa cuestión. Sin embargo, lo que sí está impedido, o más bien dicho, lo que sí se puede dar y lo que sí se puede desprender de una denuncia presentada por, digamos, por cierta persona, es lo relacionado a que hubo una serie de simulaciones previas para preparar una adjudicación ilícita sin que se corrobore precisamente los lineamientos que marca la ley de adquisiciones correspondiente. Recuerden ustedes que para poder realizar una contratación pública gubernamental, podemos tener en el caso concreto tres hipótesis. La primera de ellas, una licitación pública nacional o internacional. La segunda de ellas, una invitación restringida. Y la tercera de ellas, una adjudicación directa. Pero cada una de ellas, en la propia ley de adquisiciones, nos establece los lineamientos y parámetros para poder deducir, para poder concretizar eso. Sin embargo, si no se dan esas condiciones, con un solo requisito, independientemente de la responsabilidad administrativa, que no se va a estudiar en este caso, sino que va a ser totalmente de responsabilidad de carácter penal, primeramente tenemos que clasificar el hecho. ¿Por qué? Porque si no clasificamos el hecho, simple y sencillamente no tiene caso seguir adelante con una investigación. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿cuál sería el delito? Y eso es lo que vamos a mencionar. Sí, y al final ya daremos una explicación y les daremos también la posibilidad de una intervención. Listos. Ahora, en la cuestión de los firmantes del contrato, se daría un uso ilícito de atribuciones y facultades consumado instantáneamente, donde intervienen los coautores en forma de acción dolosa. Pero este uso ilícito de atribuciones y facultades, recuerden ustedes que Quintino refiere, el tipo penal tiene que ser con agravantes, atenuantes, modalidades calificativas. ¿De qué depende? De la misma descripción típica. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Un uso ilícito de atribuciones y facultades en su modalidad de contratación ilícita. Para la materia penal es totalmente irrelevante si hay sanción administrativa o no. Y la jurisprudencia mexicana ha sido muy clara que toda la responsabilidad, más bien dicho, que toda contratación que no se cumpla con los bases o parámetros de la ley de adquisiciones, con independencia de la responsabilidad administrativa que ello conlleve, el solo hecho de infringir esta normatividad es un resultado formal.
ni siquiera se requiere una, digamos, una afectación al erario público. En el caso concreto de estos dos servidores públicos de Prodecon que realizan una contratación con la empresa Google a través de la adjudicación directa, con este estudio de mercado simulado y con demás simulaciones respecto del objeto del domicilio social, con el propósito de realizar campañas publicitarias, que a la postre dice que sí hubo esas campañas publicitarias, que después se va a revisar la cuestión de los entregables o no. Lo cierto es de que la ley de adquisiciones establece una serie de parámetros, una serie de condiciones que se tienen que establecer, que se tienen que concretizar con el propósito de que se lleve a cabo correctamente esta adjudicación directa. Es decir, la adjudicación directa no es un delito. La adjudicación directa, cuando no se justifiquen las hipótesis de los artículos 41 y 42 de la ley de adquisiciones, es un delito. Oye, pero en materia administrativa también se contempla esa sanción y puede haber una doble sanción y por tanto afectar el principio del non bis in idem que está previsto en el artículo 23 constitucional. La respuesta es no. Son totalmente independientes los procedimientos de materia penal y de responsabilidad administrativa del servidor público. Y esto es muy importante acotarlo porque muchas veces los propios defensores hacen referencia de que como ya fueron sancionados o incluso fueron exonerados en la materia administrativa, en la materia penal no tienen nada que hacer. Eso es una falacia. Aquí sí es muy importante concretizar y estar muy conscientes de que el hecho de que se incumpla un deber normativo que establece la ley de adquisiciones por solo ese hecho, independientemente si hay afectación o no al erario, que eso no importa, porque son delitos de resultado formal, el tipo penal es muy claro. Comete el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades el servidor público que ilícitamente contrate. ¿Por qué hay una contratación ilícita? Porque no se están siguiendo todos y cada uno de los pasos relacionados con el tema de la contratación. Recuerden ustedes, la única forma de contratación o las tres formas de contratación que marca la ley de adquisiciones son, inciso A, licitación pública nacional o internacional, inciso B, adjudicación directa, o inciso C, invitación restringida. Pero cada una de ellas tiene requisitos. El hecho de no cumplir esos requisitos, eso automáticamente implica la comisión de un delito. Ni siquiera me interesa si la función pública o la Auditoría Superior de la Federación hayan iniciado carpetas de investigación o no. Eso es totalmente irrelevante. Es decir, si la Secretaría de la Función Pública dice, no, para mí no hubo irregularidades, y la Auditoría Superior de la Federación dice, no está dentro del campo de supervisión o de revisión de la cuenta pública de ese ejercicio fiscal, aún a pesar de ello, cualquier particular que entre al sistema Compranet y se percate de que está mal realizada un proceso licitatorio, puede denunciar y si no se cumplen con los requisitos, independientemente del proceso administrativo que se puede abrir o no, a lo mejor ya está prescrito, se tiene que dar el trámite penal necesariamente. Por eso aquí en el hecho de que dos servidores públicos de Prodecon que realizan una contratación con la empresa Google a través de una adjudicación directa con estudio de mercado simulado con el propósito de realizar estas campañas publicitarias datado de fecha 2 de febrero del 2014, porque no se, digo, ahí está muy claro que la simulación de esos actos jurídicos para beneficiar a la empresa, con eso es suficiente para considerar el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades. Y en este caso estamos manejando el uso ilícito de atribuciones y facultades en su modalidad de contratación ilícita, que ese es el tipo penal, consumados instantáneamente porque lo hicieron el 4 de febrero del 2014, nada más hay que especificar la hora, donde intervienen los coautores, porque son dos servidores públicos que están señalados,
y además porque así aparece en el contenido del cuerpo del contrato, en forma de acción dolosa. Y eso está previsto, por citar un ejemplo, en el artículo 217, fracción primera, inciso D de dedo, del Código Penal Federal. Pero ahora también el supervisor del contrato. El supervisor del contrato también comete un uso ilícito de atribuciones y facultades, pero ahora se va en otra fracción, en su modalidad de supervisión ilícita, consumada permanentemente, donde interviene el autor directo en forma de acción dolosa. ¿Por qué? Porque aquí es muy importante establecer, y no lo pierdan ustedes de vista, que la consumación de este delito se da durante la temporalidad que dura el contrato. Es decir, inmediatamente se revisa el contrato y si dice el contrato va a durar de tal fecha a tal fecha, como no se está realizando una cuestión de entregables, no se están haciendo los registros de los entregables, no se está dando seguimiento a dichos entregables y simplemente se manifiesta a través de un oficio de satisfacción de que dichos entregables fueron cumplidos, entonces ahí hay una omisión por parte del supervisor del contrato, pero es una omisión simple dolosa. ¿Por qué? Porque se prolonga durante el tiempo en donde no da una supervisión correcta y aun cuando la hubiera, no está cumpliendo con los requisitos marcados con el tema de la supervisión. Y ahí es donde entraríamos de que el supervisor tiene un deber jurídico de actuar que se lo da el contrato. Y al final, con base a la actuación del propio servidor público del contrato, es el que refiere ese tema del uso ilícito de atribuciones y facultades. Ahora, resulta que el que realiza el pago comete algo que se llama pago de lo indebido, consumado instantáneamente por el autor directo en forma de acción dolosa. Ahora, el pago de lo indebido, ahí sí es muy importante porque una vez que recibe el documento donde se da la satisfacción de que se ha cumplido con los, digamos, con los entregables, con eso inmediatamente vamos a tener, porque esos entregables nunca fueron corroborados, porque esos entregables quizá fueron engañados, porque esos entregables quizá fueron simulados, porque no hay registro de esos entregables, simplemente hay un oficio donde dicen que se han entregado esos insumos y por tanto páguese. Y el otro agarra y paga. Con eso es suficiente para considerar de que hay un pago de lo indebido consumado instantáneamente por el autor directo en forma de acción dolosa. Y ahora, en cuanto hace al apoderado legal de la empresa, vamos a ver lo siguiente. Respecto del apoderado legal de la empresa,
evidentemente comete el delito de intervención en una contratación ilícita, consumado instantáneamente por el autor directo o por la autora directa, en forma de acción dolosa. Y fíjense que para eso, ¿cuáles son los elementos de prueba? Recuerden ustedes que en la etapa inicial le llamamos datos de prueba, en la etapa intermedia le llamamos medios de prueba y en el juicio oral le vamos a llamar prueba. Recuerden que solo se considerará prueba para efectos de sentencia aquella desahogada en audiencia de juicio. Artículo 20, apartado A, fracción tercera de nuestra Constitución. Entonces, no pierdan de vista que, por ejemplo, la denuncia es un dato de prueba. La declaración del denunciante se ofrece como medio de prueba en el escrito de acusación, pero será hasta el momento en que el denunciante comparezca en la audiencia de debate para considerar digamos, el tema del juicio oral. ¿Sí? Es decir, el denunciante podrá tener su escrito de denuncia y él podrá decir, ahí doy conocimiento de la noticia criminal y se acabó mi intervención. En la etapa intermedia, el agente del Ministerio Público va a decir, no solamente me basta con el escrito de denuncia, sino que ahora es necesario que en el juicio oral se lleve a cabo su declaración. Y claro, en el juicio oral, ¿qué vamos a hacer? Presentar al denunciante. A ver, señor denunciante de iniciales URM, ¿a qué se dedica? No, pues soy abogado. Y después, ¿y cuál fue el propósito de su denuncia? No, pues es que estaba revisando la plataforma Compranet y me di cuenta de que de que no se cumplían con los requisitos marcados por la ley. ¿Qué más observó? No, pues dentro de mi experiencia o de mi experticia como abogado en temas administrativos, yo sé que ese procedimiento licitatorio es contrario a derecho. ¿Qué sostiene que es contrario a derecho? Bueno, sostengo que es contrario a derecho porque la ley de adquisiciones marca cómo se debe llevar a cabo el tema de la contratación pública gubernamental y también marca cuáles son las excepciones en el caso de que no sea una licitación. Muy bien. Ahora, ¿cuál es el interés que tiene usted en este juicio? No, pues mi único interés es porque en la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción dice que cualquier ciudadano puede denunciar y puede tener referencia respecto de ese hecho. Entonces, es decir, recuerden ustedes que en el juicio oral, cuando se vaya a llevar este tema al juicio, el denunciante tendrá que declarar, tendrá que hacer referencia de prueba idónea, pertinente y suficiente de todos esos elementos que ha manifestado en su denuncia preliminar, pero ahora la denuncia ya no habla, sino ahora el que va a hablar es el denunciante. Por eso, digamos, en nuestra práctica veíamos que muchos altos directivos o muchos altos funcionarios presentaban sus denuncias en la fiscalía. ¿Y qué va a pasar? Que en la etapa de juicio oral, si no están bajo las reglas del testigo especial para que no vaya a declarar, tiene la obligación de declarar. ¿Sí? Es decir, el propio Código Nacional de Procedimientos Penales establece las hipótesis de excepción a la declaración de esos órganos de prueba. Pero si no están ahí, necesariamente tienen que declarar. Y resulta que hay personas, y yo lo he visto en fuentes abiertas, que dicen, tengo 700 denuncias presentadas y firmadas. Sí, pero ¿qué crees? Que si de esas 700,
30 van a juicio oral, tendrás que comparecer a fuerzas al juicio oral porque tu testimonio no está exceptuado en el Código Nacional. Ahora, muy importante, ¿quién puede incorporar el contrato en el juicio oral? Esa es una prueba documental. Recuerden ustedes que en la etapa preliminar es un registro, el contrato. Entonces se va a aportar como dato de prueba. Dato de prueba consistente en el contrato número 080-2014, celebrado entre Google y Prodecon el 7 de febrero del 2014. Ahora, en la etapa intermedia, se va a ofrecer como documental pública consistente en el contrato número 80/2014, celebrado entre Google y Prodecon, firmado el 7 de febrero del 2014, el cual será introducido mediante el testimonio del policía federal ministerial, quien recabó el registro del contrato en el sistema Compranet. O también puede ser que el contrato se pueda incorporar a través del testimonio del propio denunciante, quien recabó dicho contrato a través de la plataforma Compranet. O en su caso, a través del oficial mayor de la dependencia de gobierno, quien tendrá que comparecer a rendir testimonio respecto de ese contrato. Ahora, vamos a poner que sea el policía ministerial. Sí, a ver, ¿cuál es su nombre? No, pues mi nombre es Román. ¿A qué se dedica? No, pues soy policía federal ministerial. ¿Adscrito a dónde? A la Fiscalía Anticorrupción. Muy bien. ¿Por qué se encuentra usted aquí? Ah, porque vengo a declarar respecto de un informe policial. ¿Y cuándo hizo ese informe policial? Por citar la fecha, 10 de diciembre del 2019. ¿Qué contiene ese informe? No, pues contiene una consulta de fuentes abiertas. Y dentro de esa consulta de fuentes abiertas, ¿qué fue lo que hizo? No, pues me metí a la página del Compranet antes de la Secretaría de la Función Pública y ahora de la Secretaría de Hacienda. ¿Con qué propósito se metió en la plataforma del Compranet? No, pues fíjate que me metí a la página del Compranet con el propósito de buscar el contrato que hizo referencia a un denunciante de iniciales URM. Bueno, ¿a qué contrato se refiere? No, pues al contrato 80/2014. Muy bien. Descríbame usted, por favor, el contrato. No, pues el contrato es un documento de 35 hojas útiles, en el cual se observa de que dos personas jurídicas, en este caso, Prodecon y Google, son los que han firmado. Muy bien. ¿Se acuerda quién firmó por el lado de Prodecon? Sí, sí me acuerdo. Es dos personas, una de nombre Guillermo y otra de nombre Minerva. Y por el lado de Google, ¿quién firmó? No, pues una persona de nombre María. ¿Cuándo firmaron ese contrato? No, pues el 7 de febrero del 2014. ¿Cuál era el objeto del contrato? No, pues realizar programas de publicidad y algunos banners. Muy bien. ¿Qué más observó respecto del contrato? No, pues yo observé que este contrato era con el propósito de llevar a cabo este programa de difusión. Muy bien. Dentro de las características de ese contrato, ¿quiénes eran las partes procesales? Bueno, las partes en el contrato, perdón. Ahora, ¿cuál era el objeto del contrato? ¿Recuerda usted las cláusulas del contrato? No, no las recuerdo. ¿Qué es lo que recuerda respecto de las cláusulas del contrato? No, pues quizá el tema del monto. Muy bien. Entonces, descríbame, por favor, físicamente cómo era ese contrato que usted encontró. No, pues era un archivo de PDF con tales características, con tales señalamientos, y además esto lo rendí en mi informe policial. Muy bien. Ahora, ¿quién más va a incorporar el contrato? El denunciante. Muy bien. A ver, el señor denunciante, ¿por qué se encuentra usted aquí? No, pues es que yo denuncié respecto de estos hechos. Muy bien. ¿Cómo se dio cuenta respecto de esos hechos? No, porque analicé el contrato. ¿Y qué encontró en el contrato? No, pues encontré que era una adjudicación directa. ¿Qué más encontró en el contrato?
No, pues encontré en el contrato de que había una serie de entregables, perdón, de estudios de mercado, pero no se adjuntaron en el soporte documental del estudio de mercado los elementos necesarios para, en los términos del artículo 41 de la Ley de Adquisiciones, para sustentar dicho estudio de mercado. ¿Cuáles son esos requisitos de la Ley de Adquisiciones? ¿Los recuerda? Sí, sí los recuerdo. Estos son principalmente de que no se comprometa el 40% del monto total del presupuesto, o en su caso de que se trate de un trabajo que excepcionalmente no haya una persona física o jurídica que lo pueda cumplir, que en este caso es el que pretendieron justificar. ¿Cómo lo pretendieron justificar? Solamente con un oficio de que no hay una empresa que propiamente refiera a la existencia de esos insumos. Muy bien. Ahora vamos al oficial mayor. ¿Cómo se llama usted, oficial mayor? No, pues Pedro Pérez. Muy bien, señor oficial, señor Pedro Pérez. ¿A qué se dedica? No, pues soy el oficial mayor de la Prodecon. ¿Desde hace cuánto? No, pues desde hace 15 años. Muy bien. ¿Por qué se encuentra usted aquí? No, pues me citaron respecto de testificar respecto de un hecho relacionado con un contrato. Muy bien. ¿Respecto de qué contrato? No, pues creo que del contrato 80 de diagonal 2014. Muy bien. ¿Y por qué hacen referencia a ese contrato? No, pues es que tengo entendido que fue porque es objeto de una adjudicación directa. Excelente. ¿Sí estamos de acuerdo? Es decir, el contrato no va a hablar solito, sino que tenemos que encontrar el órgano de prueba idóneo y pertinente para su introducción, que puede ser el tenedor del contrato, quien utiliza el contrato o quien expide el contrato. Pero en este caso, quien expide el contrato son los imputados. Ellos no pueden o no es lo correcto que vayan a declarar. ¿Por qué? Porque el mismo artículo 378 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece una regla de que si los acusados no quieren declarar en el juicio oral, no podrán ocuparse declaraciones previas ni ningún registro bajo ningún concepto. Entonces, si anclamos la introducción del contrato al testimonio de quienes firmaron el contrato, está perdido el caso, porque no van a poder introducir el contrato. Si el órgano de prueba para la introducción del contrato son los mismos imputados, fracasa el juicio oral. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, en la cuestión de los anexos consistentes en la solicitud de afiliación a todas las cadenas productivas, aparecen las rúbricas de los contratantes. Tampoco los pueden introducir los contratantes. ¿Por qué? Porque los contratantes pueden ser los imputados. Y ahí claramente está el artículo 378 del Código Nacional de Procedimientos Penales, cuando dentro de la audiencia de debate, dentro de la audiencia de juicio, ellos les asiste el derecho de la no autoincriminación. Ahora, resulta que al observar el documento del contrato por parte del denunciante, por parte del oficial mayor o por parte, en este caso, del policía ministerial, se percatan de que hay un supervisor del contrato quien también firma el contrato. Entonces, por eso, cuando una persona que firma el contrato es el supervisor, comete el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades. Si esta supervisión es por oficio delegatorio o es por instrucción o mandato legal, pero no forma parte del contrato, entonces comete otro delito que se llama ejercicio ilícito de servicio público, previsto en el artículo 214 del Código Penal Federal, y es una punibilidad infinitamente inferior al uso ilícito de atribuciones y facultades. Entonces, para poder justificar, a ver, regresemos en el caso del agente de la Policía Ministerial. A ver, agente de la Policía Ministerial, ¿quién firma el contrato? No, pues lo firma Guillermo y lo firma Minerva por parte de Prodecon y lo firma María por parte de Google. ¿Y quién más? No, pues Israel también lo firma como supervisor del contrato. ¿Quién es Israel? No, pues Israel es el que hace, digamos, el área requirente, pero además es el que supervisó el cumplimiento del contrato y al final también hay dos oficios.
¿Cómo que hay dos oficios? A ver, platíqueme de eso. A ver, no, pues es que hay un primer oficio que es un escrito firmado por Israel a nombre de Guillermo con base al contrato en donde dice que está la prestación de servicios digitales y donde comunica que estos servicios fueron recibidos. Muy bien. ¿Cómo es ese oficio? No, pues es un oficio de una cuartilla, en donde aparece básicamente en 3 o 4 líneas, donde hace referencia a que se han cumplido con esos servicios. ¿Qué más observó? No, pues no observé nada más. ¿Cómo que no observó nada más? No, pues yo sé que en esos registros debe haber alguna descripción de los entregables o debe haber alguna bitácora de los entregables. ¿Y dónde están? No existen. Muy bien. Ahora, igual, el oficial mayor también hay que interrogarlo y hay que decirle, a ver, señor oficial mayor, ¿qué más observó respecto del contrato? No, pues observé que las partes firmantes y observé también en la cuestión de del supervisor. ¿Quién era el supervisor? No, pues Israel. ¿Y qué hizo ese supervisor? No, pues él es el que estaba encargado de vigilar el cumplimiento del contrato de principio a fin. Ahora, ¿cómo sustenta de que ese supervisor pudo haber cumplido con su trabajo? No, pues es que realmente no hay ningún entregable, no hay ninguna bitácora, no hay ninguna referencia de que se haya entregado ese documento. Ahora, en ese, digo, al principio, en la vinculación a proceso, puede haber esa cuestión del hecho aparente de delito, pero y se habla solamente de la incorporación del documento consistente en el oficio o en el escrito firmado por Israel a Guillermo, en donde hace referencia a que está la prestación de servicios digitales, en donde se comunica que fueron recibidos, pero no hay entregables ni describe en qué consistieron esos entregables en el oficio. Ese sería el dato de prueba. El medio de prueba sería documental pública consistente en copia certificada del escrito firmado o del oficio firmado por Israel a Guillermo, en donde hace referencia al contrato de Prodecon para la prestación de servicios digitales, el cual se comunica que fueron recibidos, en donde se constata que no hay entregables ni se describe el oficio, el cual será incorporado en la audiencia de debate a través del testimonio del agente de la Policía Federal Ministerial de nombre Román, a través del oficial mayor de nombre Pedro y a través del denunciante de iniciales URM. Y claro, también, por ejemplo, en la audiencia inicial se va a ofrecer como dato de prueba el escrito firmado por Israel en carácter de supervisor, dirigido a Guillermo en carácter de director de administración, con copia Minerva, en donde se autoriza el pago de las facturas con números 555, 554 y 556, en donde viene el monto de 502,220 pesos y una nota de crédito de número 17055 por el monto de 1,605 pesos emitido por Google para el trámite del pago. Ese es el dato de prueba. En la etapa intermedia se va a ofrecer como copia certificada, bueno, documental pública consistente en la copia certificada del oficio firmado por Israel, supervisor del contrato dirigido a Guillermo, director de administración, con copia para Minerva, donde se autoriza el pago de las facturas por el monto de 502,000 y en la nota de crédito de 1,605 pesos. Pero solo se considerará prueba cuando el oficial mayor, cuando el policía ministerial o cuando el denunciante declaren ante el tribunal de enjuiciamiento e incorporen esos documentos. Es decir, y ahí recalquemos claramente que esos documentos no se desahogan por su propia naturaleza. A diferencia del sistema tradicional, que por ejemplo ahorita estoy llevando un asunto de administración fraudulenta consumado permanentemente por el autor directo en forma de acción dolosa, cuyos hechos fueron registrados entre febrero del 2010 y febrero del 2013. En ese caso concreto, tenemos una permanencia.
Sin embargo, resulta que esos documentos están bajo el sistema tradicional. Ahí ya no es necesario la incorporación de un testigo para que vaya al juicio a declarar respecto de esos documentos. ¿Por qué? Porque esos documentos están debidamente cotejados, están certificados y están reconocidos a través de una declaración ministerial de un perito contable, del apoderado legal de la empresa y en este caso también de un fedatario público. Hasta ahí queda. En la parte de la instrucción simplemente lo van a considerar como un documental pública consistente en copia certificada de un dictamen pericial de tal persona, el cual obra y además ha pasado frente a la fe pública de un notario, el cual se desahogará por su propia naturaleza. Eso era en el sistema tradicional. En el acusatorio no. En el acusatorio, aun cuando sea, por ejemplo, que tenemos aquí, acta constitutiva consistente en la escritura número 28282 de fecha 11 de septiembre del 2008, expedida por el notario público 218 de la Ciudad de México a nombre de Google. Esa es una documental pública, pero digamos como dato de prueba se incorpora como el acta constitutiva consistente en la escritura número tal. En el escrito de acusación se incorporará como documental pública consistente en el acta de constitutiva con escritura número 28282 de fecha 11 de septiembre del 2008, quien será incorporada a través del testimonio del denunciante o será incorporada a través del testimonio del propio notario que tendrá que ir a la audiencia de juicio, o podrá ser incorporado a través del testimonio del director general del Archivo General de Notarías, si se obtuvo de ahí el registro, o será incorporado a través de, digamos, del policía ministerial que haya realizado la consulta de fuentes abiertas o que haya realizado la consulta de gabinete para poder incorporar esta acta constitutiva. Pero muy importante, aun cuando se tenga el acta constitutiva y aun cuando el acta constitutiva tenga fe pública y aun cuando el acta constitutiva se haya realizado el registro y la revisión en el sistema SIGER de la Secretaría de Economía, aún a pesar de ello, el acta constitutiva no habla solita, tiene que hablar a través de un órgano de prueba. También tomen en cuenta, por ejemplo, el folio mercantil de Google, que en este caso que es el registro 388632 del Registro Público de la Propiedad y Comercio de la Ciudad de México. Recuerden ustedes, pueden mandar a traer al registrador, pueden mandar a traer a quien solicitó ese certificado o pueden mandar a traer también al policía de gabinete que está realizando esa investigación, el cual será interrogado en la audiencia de debate para poder incorporar dicha información. Dicho sea de otra manera, el folio mercantil solito no va a hablar. Es decir, a lo mejor en la etapa intermedia podemos llegar a un acuerdo probatorio en donde la fiscalía le diga es un hecho no controvertido que el tema de la contratación se hizo entre Prodecon y Google. ¿Qué les parece si proponemos como acuerdo probatorio de que Google sea una empresa legalmente constituida en la Ciudad de México y que ya no sea objeto de prueba en la audiencia de juicio? ¿Estamos de acuerdo? Defensa, ¿estamos de acuerdo? Asesoría jurídica de la víctima. Si todos dicen estamos de acuerdo, entonces se lista como acuerdo probatorio de que ya no será objeto de discusión en la audiencia de debate la acreditación de la personalidad de Google y por tanto se va a listar de que no es necesario ya incorporar testimonio para que puedan a través de su declaración presentar el acta constitutiva de registro 28282 y el folio mercantil 388632,
en virtud de que las partes procesales presentes han referido de que están de acuerdo de que existe esa persona jurídica y por tanto no es objeto de discusión la preexistencia de dicha persona. Entonces ahí, en esa forma, cuando llegue ante el tribunal de enjuiciamiento, el tribunal de enjuiciamiento al momento de iniciar el juicio dirá, tengo a la vista el auto de apertura de juicio oral, donde se ha hecho la narración sucinta del hecho, en donde se ha hecho el listado de pruebas que serán objeto de desahogo en la audiencia de debate, así como el listado de acuerdos probatorios, y el principal acuerdo probatorio es de que ya no se va a acreditar la preexistencia de la persona jurídica que fue, digamos, que es parte dentro del contrato que se está discutiendo su ilicitud. Por tanto, eso ya se tendrá incorporado y al finalizar en la sentencia ya no será tampoco objeto de demostración y por tanto ya no hay discusión respecto de esos dos registros. Sin embargo, ¿qué creen? Si hay discusión respecto del poder con número 38628 de fecha 22 de marzo del 2013 a nombre de Google, donde le da poderes a la persona que ha firmado el contrato de nombre María. Muy bien. ¿Por qué hay discusión? Porque esos poderes, una vez consultados en fuentes abiertas, resulta que dichos poderes no están incorporados a un registro en el registro público del comercio. Es decir, si es un poder legal, si es un poder legal para actos de administración, si es un poder legal para estar facultados para hacer procesos licitatorios, pero ¿qué creen? No es un poder legal que cumpla con todas las condiciones marcadas en la ley de adquisiciones y además no es un poder legal que cumpla con los requisitos para poder someter a la empresa a un conjunto de obligaciones y que la empresa cumplió con esos banners o con esa publicidad, digamos, por una cuestión de buena fe, por una obligación natural, pero la responsable es María y no la empresa. Y por tanto, no vamos a aceptar como acuerdo probatorio de que ese poder cumpla con todas las condiciones marcadas por su legitimación en virtud de que en el SIGER no aparece registrado ese poder en el registro público de comercio. Ahora, la consulta de fuentes abiertas consistente en el SIGER, que es en el Sistema Integral de Gestión del Registro Público de Comercio, que depende de la Secretaría de Economía. Entonces, vamos a verificar ahí. Desde luego, lo hace un policía o lo puede hacer cualquier ciudadano. Solamente basta con crear un usuario y una contraseña en donde se baja el registro en PDF, se corrobora y efectivamente dentro de todos los apoderados legales respecto de esta empresa, cuyo folio mercantil es 388632, no existe un poder registrado a nombre de María. Si bien es cierto, hay un documento que en este caso fue expedido por un notario, pero resulta que no existe ese registro de ese poder en el registro público del comercio. Entonces, si es vinculante, digamos, los actos jurídicos que realice María a nombre de Google, pero hay una irregularidad en esa vinculación, imputable a alguna de las partes y que quizás será objeto de una línea de investigación. Sin embargo, en la etapa intermedia, se va a ofrecer como documental pública consistente en el poder con el número de escritura 38628 de fecha 22 de marzo del 2013 a nombre de Google, quien le da poderes a María, ya con todos sus anexos, en los cuales serán incorporados a través del testimonio del policía Román, quien realizó la consulta de gabinete, tanto en el Archivo General de Notarías como en el Registro Público del Comercio. Entonces, en el juicio oral,
al momento de preguntarle al compañero Román, va a decir, a ver, respecto a la personalidad de Google, ¿cómo la acredita? No, pues es que yo acredito, bueno, yo en mi consulta de fuentes abiertas revisamos de que Google tiene una acta constitutiva y tiene su folio mercantil. Muy bien. El cual ya no es objeto de, bueno, en este caso ya no se le va a preguntar respecto de dichas características en virtud de que ya fue, por ejemplo, en acuerdo probatorio. Y respecto de sus ponderantes, bueno, respecto de los ponderantes, observamos a través de una consulta de SIGER, que es una consulta de fuentes abiertas, el cual nos percatamos de que no existe un registro en el registro público de comercio respecto de este poder a nombre de María. ¿Cómo lo pudo corroborar? Es que el registro de SIGER, ahí se suben todas las anotaciones marginales de las instituciones, bueno, de las personas jurídicas que tienen movimientos corporativos. Y en el caso concreto, no aparece el nombre de María. Muy bien, gracias. Ahora, desde luego, si es otro policía quien realiza esa consulta de fuentes abiertas, o como lo marca el artículo 14 de la ley de la Fiscalía General de la República, un analista criminal. El analista criminal es diferente al perito y diferente al policía. Recuerden ustedes que en los términos del artículo 14 de la ley de la Fiscalía, ahora hay 3 órganos investigadores de apoyo al fiscal. Tenemos a la Policía Federal Ministerial, tenemos a la Dirección de Servicios Periciales y tenemos a la Unidad de Análisis Criminal. Y el analista criminal es el que se va a encargar de realizar la consulta de fuentes abiertas. Es decir, lo puede hacer el policía de gabinete a través de una investigación o inspección de gabinete, o lo puede hacer el analista criminal. Pero el analista criminal va a corroborar a través de programas de seguimiento toda la información idónea y pertinente para poder verificar si esos registros son auténticos o no, con base a consulta de fuentes abiertas y con base a una serie de registros que pueden estar en la internet. Y claro, vamos a poner, ¿cómo se llama usted? No, pues me llamo Iris. ¿A qué se dedica, señorita Iris? No, pues soy analista criminal. ¿En dónde está adscrita, señorita Iris, analista criminal? Estoy adscrita a la Fiscalía Anticorrupción. Muy bien. ¿Por qué se encuentra usted aquí? No, pues es que realicé una consulta de fuentes abiertas. ¿En qué consiste su consulta de fuentes abiertas? Bueno, mi consulta de fuentes abiertas fue para corroborar respecto de la autenticidad de un poder notarial. ¿En qué consiste ese poder notarial? No, pues ese poder, más bien dicho, es respecto de un poder en donde Google le da facultades a María para contratar. Muy bien. ¿Qué metodología utilizó? No, pues la metodología que utilicé fue principalmente de observación y también principalmente de análisis y confronta de dicha información. Muy bien. Ahora, ¿en qué consistió esa cuestión de observación? Bueno, esa observación es principalmente utilizar una cuestión de un ordenador con, digamos, con programas de fuentes abiertas en donde se crea un usuario y una contraseña para entrar al sistema SIGER. Ahora, ¿ese sistema SIGER en qué consiste? Bueno, ese sistema consiste en una base de datos, depende de la Secretaría de Economía, en donde se agregan toda la información necesaria para la vida corporativa de las empresas. Muy bien. ¿Y en qué consiste su método de confronta? Bueno, una vez que se obtiene la información del SIGER, se realiza la lectura íntegra de dichos documentos y se corrobora con el poder y se confronta si está o no correcto dicho poder. Y posteriormente, no, pues el análisis y conclusión. Después de haber hecho la confronta, identificamos puntos congruentes y puntos divergentes para ver si tiene, digamos, correspondencia entre el poder y la vida corporativa de la empresa. Muy bien. ¿A qué conclusiones llegó? No, pues fíjese que yo llegué a la conclusión de que el poder no está registrado en el Registro Público de Comercio. ¿Y por qué lo sustenta? Porque el programa SIGER es un programa de acceso público.
y todo lo que es de acceso público corresponde a un hecho notorio. Y los hechos notorios no se prueban. Muchas gracias. Y claro, la defensa puede decir, a ver, señorita Iris, usted dice que es analista criminal, ¿cierto? ¿En dónde está facultada su intervención? No, pues está facultado en el artículo 14 de la Ley de la Fiscalía General de la República. Muy bien. ¿Usted por qué está escrita la Fiscalía Anticorrupción? Bueno, porque la Fiscalía Anticorrupción tiene un área de análisis criminal. Muy bien. ¿Y por qué realizó esa consulta de fuentes abiertas? Porque me la pidió el Ministerio Público. Muy bien. Una vez que se la pidió el Ministerio Público, usted realizó esa consulta a través de una técnica de observación, confronta y análisis, ¿cierto? Sí, así fue. Y dentro de esa observación, consulta y análisis, ¿usted es abogada? No, no lo soy. ¿Usted tiene conocimiento de derecho corporativo? No, no tengo conocimiento de derecho corporativo. ¿Usted tiene conocimiento de que existen poderes notariales que no se registran? No, no tengo conocimiento si los poderes notariales, o todos los poderes notariales se registran o no se registran. ¿Usted conoce qué actos jurídicos marca la Ley General de Sociedades Mercantiles que se deben registrar? No, no lo conozco. ¿Usted conoce la diferencia entre un acta ordinaria entre una asamblea ordinaria y una asamblea extraordinaria de accionistas? No, no es vinculante para mí. Entonces usted realizó esa consulta de fuentes abiertas concluyendo que ese poder no está inscrito, ¿verdad? Sí, pero también no se corroboró que ese poder inscrito estuviese en una cuestión de fuentes abiertas, digo, en una cuestión de la Ley General de Sociedades Mercantiles, ¿verdad? No. Entonces ese poder está incompleto. No lo sé. Gracias. Sí, es decir, también hay una cuestión de acción y reacción, como dijera don Humberto Briceño Sierra. ¿Por qué? Porque a toda acción corresponde una reacción. Y claro, a toda acción, en este caso de la incorporación del órgano de prueba a través de la fiscalía, ahora revierte una reacción a través del defensor. ¿Pero qué creen? Esto quizás se puede llevar a cabo en la audiencia inicial, porque así lo marca el artículo 314 del Código Nacional. Pero no se puede llevar a cabo si en la audiencia inicial no se le aplica medida cautelar privativa de libertad al imputado. El 314 es muy claro y la jurisprudencia mexicana también se ha decantado en el sentido de que si el imputado no está con una medida cautelar privativa de su libertad, el defensor no puede desahogar medios de prueba en etapas previas. Entonces, lo único que podrá hacer es quizá una entrevista, en este caso al analista criminal, para efecto de que pueda incorporar dicha información digamos, a un registro y posteriormente ser explicado en la audiencia inicial. Y claro, en la audiencia intermedia se va a ofrecer como medio de prueba el análisis criminal realizado por la analista de nombre Iris, ¿sí? En la cual consiste propiamente en un insumo, en un documento, pero la forma idónea y pertinente de incorporación será el testimonio de la señorita Iris, analista criminal, adscrita a la Fiscalía Anticorrupción, en donde su testimonio versará sobre los siguientes puntos. Primero, experiencia y experticia de la compañera Iris. Segundo, relacionado con el objeto del análisis criminal que realizó. Tercero, respecto de los órganos, o más bien dicho, de los instrumentos o documentos que tuvo a la vista. Cuarto, respecto a la metodología de fuentes abiertas que realizó. Y quinto, respecto a los resultados que haya obtenido. Recuerden ustedes que el último párrafo del artículo 335 del Código Nacional de Procedimientos Penales hace referencia los puntos sobre los que versará el testimonio del órgano de prueba. Y claro, en el juicio oral ya tenemos muy claro que la compañera Iris es una analista criminal, que está adscrita a la Fiscalía Anticorrupción, que hizo una consulta de gabinete de fuentes abiertas. Esa consulta del gabinete de fuentes abiertas consistió con relación al poder notarial de número 38628.
y que concluyó de que ese poder notarial no estaba registrado en el registro público del comercio. Esos son los puntos que se conocen respecto del testimonio. Claro, en el juicio oral, recuerden ustedes que ya la jurisprudencia mexicana se ha decantado en el sentido de que no se considerará una cuestión de, digamos, de violatoria de derechos humanos cuando el órgano de prueba incorpore nueva información que no esté en registros previos, si esta no es controvertida, no es confrontada por la parte procesal correspondiente. Entonces, aquí sí es muy importante que a través de un examen directo o a través del contraexamen se pueda perfeccionar o desvirtuar el testimonio, en este caso del analista criminal, respecto de información que pudiese incorporar. Por eso es importante que al momento de presentar los elementos de prueba, ya sea a nivel de dato de prueba para dentro de la imputación y la solicitud de vinculación a proceso, o ya sea en el escrito de acusación o incluso en el alegato de apertura, que marca nuestro artículo 394, no perdamos de vista quiénes van a ser los testigos, quiénes van a ser los peritos. Ahora, abran otros rubros de quiénes van a ser los analistas criminales, qué documentos y qué evidencias materiales van a tener para poder sustentar sus pruebas en el juicio. ¿Por qué? Porque yo creo que ese es el mecanismo más sencillo de poder tener un control en cualquier etapa del procedimiento. Y claro, si hablamos de la etapa del juicio oral, y que seguramente se va a desarrollar, digamos, de manera sistemática, podemos decir que puede ser a través de algunos pasos, ¿sí? Que por cierto, en mi libro de Proceso Penal Acusatorio para Principiantes, ahí yo los describo, lo pueden ustedes consultar en Mercado Libre y también anda circulando mi libro en PDF, nada más que en versiones anteriores. Esta es la sexta edición en, digamos, el más actualizado y ustedes lo pueden encontrar inclusive en Mercado Libre, así que no hay ningún problema y además ahí le hemos puesto incluso con envío gratis, pero bueno, ya ese es otro rollo. Ahora vayamos directamente a este libro y vamos a ver lo siguiente en la cuestión del juicio oral. Aquí en el juicio oral vamos a decir, por ejemplo, se da la presentación de las partes como paso número 1, donde se verifica la asistencia de las partes y sujetos procesales, testigos, peritos, intérpretes. Recuerden ustedes que el encargado de sala anuncia la entrada del tribunal de enjuiciamiento, el cual puede ser compuesto por un juez o por 3 jueces, en caso de que sea un solo juez, perdón, de 3 jueces, será un juez presidente, un juez secretario y un juez vocal o relator. Fíjense que el 12 de febrero del 2023 acabé de terminar un juicio oral, bueno, fue el 13, lunes 13, terminé un juicio oral y fueron 3 jueces en el Poder Judicial del Estado de Coahuila. Y claro, un juez presidente, una juez secretaria y un juez vocal. El juez presidente presenta al tribunal y explica la mecánica del desarrollo del juicio oral. Las partes procesales se individualizan y recuerden ustedes, si la fiscalía no va, después de varios requerimientos y con vista al fiscal general, puede al último llegar como consecuencia el sobreseimiento de un asunto y se le puede fincar responsabilidad. Sin embargo, eso en la práctica no sucede. Lo más correcto es con el principio de indivisibilidad de la fiscalía, que prácticamente en todas las leyes orgánicas están previstas, es de que se da referencia al mismo. Es decir, se le da, notifica al fiscal general para que manifieste lo que su interés convenga y siempre va a mandar a otro fiscal. Ahora, si la defensa no va, entonces se le revocará el cargo, se le suspenderá la audiencia y se podrá nombrar al defensor público para que integre su teoría del caso por un plazo no mayor a 10 días. Pero fíjense, cuando estuve en la Fiscalía Anticorrupción, lo que yo hacía era lo siguiente. Básicamente lo que yo hacía era de que independientemente de darle notificación al defensor privado, le mandaba en un archivo digital, en una USB, todos los registros al defensor público. De tal forma de que si el defensor privado no asistía,
el defensor público ya tenía conocimiento de los registros de la carpeta de investigación con el propósito de que la audiencia no se difiriera. Algunos jueces de control, o incluso del Tribunal de Enjuiciamiento, adoptaban dicha circunstancia y había veces que los propios defensores querían dilatar 2 o 3 veces, o a veces se nombraban otros defensores para estar dilatando maliciosamente. Entonces, la primera vez se la perdonó, pero ya la segunda o tercera ya les decíamos no. El defensor público tiene el conocimiento técnico porque ya tiene acceso a los registros de la carpeta desde el mismo momento en que se hizo el descubrimiento probatorio. Y por tanto, no hay ninguna causa para poder sustentar dicha circunstancia. También en cuestión del acusado, recuerden ustedes que si el acusado no va a la audiencia se suspende y se tendrá que girar una orden de reaprehensión si su inasistencia es injustificada. En el caso que hemos puesto del uso ilícito de las facultades, en virtud de que no es un delito de prisión preventiva oficiosa, es altamente probable de que se le dicte una medida cautelar diversa a la privativa de libertad y por tanto realmente no se le va a considerar una cuestión de, digamos, de una medida gravosa, sino una medida menor. Entonces, seguramente el acusado tendrá que comparecer y sobre todo en el ámbito federal, muchas veces estos temas de comparecencia ya son electrónicos y ya no son de manera presencial, a menos que sea, por ejemplo, Ricardo Anaya, el canallín, que él sí le requirieron que estuviera de manera presente, pero porque ya tenían algunos registros de que posiblemente había un riesgo de fuga. Pero no nos metamos en controversias, no me voy a referir a ese caso. Ahora, en cuestión de la víctima o ofendido, o en este caso los representantes del Estado, si no van, de todos modos, se puede sustituir por otro asesor jurídico si es necesario, pero si no, de todos modos es irrelevante su asistencia, el juicio oral no se suspende. Y además, si los sujetos procesales no van, se continúa la audiencia con los demás medios de prueba y los restantes se mandan a traer por cualquier medida. Es decir, por ejemplo, en el último juicio oral que tuvimos, resulta que una persona que era un órgano de prueba de la fiscalía, háganle como quieran, pero yo no voy a ir. Entonces se va con el uso de la fuerza pública. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, en el caso concreto que estamos refiriendo, el policía Román ya no trabaja en la fiscalía? Entonces hay que mandar a traer a Román en su domicilio particular. Y si Román no quiere ir, entonces hay que mandarlo a traer con el uso de la fuerza pública. Pero si buscamos a Román y resulta que Román fue amenazado, hay que aplicar el registro 2026-112, en donde si fue amenazado por parte de alguno de los imputados, entonces es una excepción y se tendrá que incorporar su testimonio a través de lectura. ¿Listos? Entonces, recuerden ustedes que la audiencia se podrá suspender por una sola ocasión por un plazo de 10 días. Y la jurisprudencia mexicana ya se ha decantado en el sentido de que si se suspende por más días, es decir, por el 11º día, tendrá que reponerse todo el juicio oral, así como lo marca el artículo 351 de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales. Como paso número 2 dice alegato de apertura del Ministerio Público y de la Defensa. Y aquí escribimos que el alegato de apertura o exposición del caso ante el Tribunal de Enjuiciamiento debe contener al menos la siguiente estructura: tema central, narración de los hechos, la promesa, la petición, la argumentación jurídica. Recuerden ustedes que el alegato de apertura solo se explica, no se hace un argumento detallado de cómo ocurrieron los hechos o en el contenido de las pruebas. En el caso concreto, su señoría, vamos a demostrar, más allá de toda duda razonable, que el día 4 de febrero del 2020, los firmantes Guillermo y Minerva, funcionarios públicos de Prodecon, realizaron una contratación ilícita con la empresa Google, representada por la señora María, a través de una adjudicación directa, en donde hicieron un estudio de mercado simulado con el propósito de realizar campañas publicitarias. Sin embargo, cabe destacar que la defensa va a querer manifestar que se trata de un problema de carácter administrativo, va a querer manifestar que hubo impagables
y además de que no hubo un pago de lo indebido de 502,000 pesos. Sin embargo, aquí es muy importante referir de que la responsabilidad administrativa es independiente de la responsabilidad penal y por tanto no es vinculante. En la cuestión de los entregables solamente cuenta con un oficio de satisfacción, el cual no describe ni el contenido ni la descripción de dichos entregables y no obra en el anexo técnico dichos entregables. Y el tercero, con relación al otro tema del pago, evidentemente se hizo un pago de lo indebido y por tanto eso también será objeto de discusión en el juicio oral. Recuerden ustedes, el tema central puede ser realizan contratación con Google sin estudio de mercado, o puede ser simulan estudio de mercado para beneficiar a empresa transnacional. ¿Sí? Es decir, el tema central, desde el mismo momento en que se está centrando dicho tema, pues evidentemente ya con eso queda claro de que se va a tratar de un uso ilícito de atribuciones y facultades en su modalidad de contratación ilícita, consumado instantáneamente por los coautores Guillermo en forma de acción dolosa. Pero también, vamos a decir, se hizo una mala supervisión y se simularon los entregables. Entonces, vamos a decir que hay una supervisión ilícita consumada permanentemente por el autor directo en forma de omisión simple dolosa y vamos a decir, a sabiendas de que no se cumplió con el contrato, el servidor público pagó y no se responsabilizó de dicho pago. Entonces vamos a tener un pago de lo indebido consumado instantáneamente por el autor directo en forma de acción dolosa. Es decir, de esa forma podríamos estructurar de manera lógica, sencilla, flexible, creíble y con suficiencia jurídica el tema de nuestro alegato de apertura. Tómese en cuenta que el Tribunal de Enjuiciamiento es por primera vez que conoce el asunto, por lo que deberá evitarse obviedades. Primeramente, el Ministerio Público es quien tiene el uso de la voz para exponer su caso. En este es el primer contacto que tiene el Tribunal de Enjuiciamiento para conocer en qué consiste la acusación y cuáles son los puntos de demostración. Posteriormente, el acusador coadyuvante realizará su alegato de apertura y por último, el abogado defensor expone su caso, por lo que también se constituye en la línea por donde se dirigirá su teoría del caso. El alegato de apertura debe tener coincidencia con la acusación o con la contestación de esta respectivamente. Recuerden ustedes que en este alegato de apertura, tanto fiscal como asesor jurídico como defensor van a exponer el caso. Y recuerden ustedes que el fundamento del Tribunal de Enjuiciamiento, el cual no conoce de los registros previos, es el artículo 20, apartado A, fracción cuarta de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Claro, el asesor jurídico de la víctima, en este caso, la Secretaría de la Función Pública podrá decir, su señoría, en el carácter de representante dentro del Sistema Nacional de Anticorrupción, nos hemos percatado a través de la plataforma Compranet que efectivamente los señores Guillermo y Minerva realizaron la contratación respecto del contrato 80-2014 el 7 de febrero del 2014 sin cumplir con los requisitos previstos en los artículos 40 y 41 del código, de la ley de adquisiciones y por tanto estamos frente a una rotunda contratación ilícita que lacera el bien jurídico tutelado, que es el buen desempeño del servidor público. Y a pesar de que la defensa dirá de que el contrato se cumplió y no hubo una afectación al erario público porque hay una auditoría interna por parte de esta secretaría donde no hubo responsabilidades, también es cierto de que el delito es de resultado formal y no es de resultado material. Y claro, la defensa va a presentar como alegato de apertura, su señoría, en el caso concreto, lo único que estamos observando es una violación flagrante al principio de mínima intervención y de exclusiva incriminación de conductas. ¿Por qué? Porque mis clientes aquí representados, Guillermo y Minerva, ya digamos, ya fueron absueltos por el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa. Y por tanto, bajo los parámetros del artículo 23
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no se le puede aplicar un principio fundamental, que es el doble enjuiciamiento. Y además, más allá de que las tesis jurisprudenciales refieran la autonomía del proceso administrativo respecto del proceso penal, cierto es que dentro de los principios generales del derecho hay un principio de unidad jurídica, y lo jurídicamente correcto en el área administrativa es extensivo a todas las áreas del derecho. No hay una afectación al erario público. Los servidores públicos hicieron un estudio de mercado y las manifestaciones que hace referencia a la Fiscalía, especialmente en un órgano de prueba que consiste en el informe policial de una persona de nombre Román, resulta que ese órgano de prueba no tiene la capacidad técnica para realizar dichas investigaciones y a pesar de ello pretenden tergiversar la verdad. Sí, es decir, ahí cada una de las partes procesales podrá presentar su alegato de apertura. Claro, se puede haber incidencias en el juicio oral y recuerden ustedes que dentro de las incidencias que se pueden plantearse en el juicio puede ser la cuestión de incompetencia, alguna excusa, alguna recusación, cosa juzgada, extinción de la pretensión punitiva, exclusión de prueba y digamos cualquier otra. Cada una de las partes tiene uso de la voz para argumentar y contraargumentar por una sola ocasión. El previo y especial pronunciamiento del Tribunal de Enjuiciamiento se hará única y exclusivamente en tratándose de excepciones como la cosa juzgada y la extinción de la acción penal que prevé el artículo 485 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y únicamente suspenderán los efectos de las medidas cautelares y a la vista la sentencia definitiva. Las demás pretensiones de dilación del proceso serán improcedentes y se resolverán hasta la sentencia definitiva. Recuerden ustedes que en el inicio de la audiencia principal o del juicio oral, hasta el final no debe proceder recurso ordinario alguno, sino hasta la sentencia definitiva, principalmente cuando se van a objetar las preguntas de las partes en el interrogatorio o en el contrainterrogatorio. Como paso número 4, tenemos el desahogo de las pruebas de los órganos acusadores. Recuerden ustedes que en el desahogo de la prueba puede existir réplica y dúplica, en donde la Fiscalía desahoga en un examen directo, la asesoría jurídica replica en un examen directo, la defensa replica en un contraexamen, y claro, el presidente del Tribunal de Enjuiciamiento tiene por desahogada la prueba, y recuerden ustedes que ese tema de réplica y dúplica está acotada por el presidente del tribunal, y esos razonamientos o limitaciones del Tribunal de Enjuiciamiento en la réplica o en la dúplica no son impugnables. Es importante que se señale una clasificación estratégica en el desahogo de las pruebas, por lo que se pueden identificar una prueba dura respecto de una prueba débil. Para mí, en el caso que estamos planteando, la prueba dura es la declaración del denunciante, la prueba dura es la declaración del oficial mayor, la prueba dura es la declaración del policía ministerial que hizo consulta de gabinete. Las pruebas, digamos, accesorias, pues son las entrevistas que hizo el policía ministerial, son la cuestión de los dictámenes de informática y quizá la investigación de mercado que sea incorporada por ahí. Pues claro, alguno podrá tener una cuestión de prueba dura o prueba fuerte. Ahora, en el caso de la persona que notificó a la empresa Google la adjudicación, él solamente realizó una notificación, pero no estaba bajo su dominio funcional del hecho decidir quién sí, quién no realizaba ese tema de la adjudicación. Y puede ser, por ejemplo, también un testigo. Entonces, en el desahogo de las pruebas de la Fiscalía debe ser, digo, preferentemente en el siguiente orden: la declaratoria de la víctima u ofendido, o en el caso del denunciante, de los testigos identificados, de los testigos expertos y peritos, de los testigos indirectos y de oídas para complementar la teoría del caso, pero también ahora en el tema de los analistas criminales. Recuerden ustedes que ahora el analista criminal va a jugar un papel fundamental también, como lo marca
el artículo 14 de la Ley de la Fiscalía General de la República de fecha 20 de mayo del 2021. Ahora, en el desahogo de pruebas de la defensa, como paso 5, recuerden ustedes que puede haber igual réplica y dúplica. La defensa desahoga en un examen directo, la fiscalía replica en un contraexamen, la asesoría jurídica puede replicar también en un contraexamen y el presidente del tribunal de enjuiciamiento tiene por desahogada la prueba. Ahora, debemos pensar qué pruebas puede presentar el abogado defensor. El defensor tiene dos opciones para contraargumentar la teoría del caso planteada por el fiscal. Primeramente, debe robustecer los datos obtenidos en el contrainterrogatorio de las pruebas desahogadas por la fiscalía, o debe centrarse en la aportación de elementos descriptivos de prueba en la estructura de su excepción perentoria, que en este caso es la excepción de un delito. Es decir, recuerden ustedes que así como en materia civil, las excepciones perentorias son aquellas que excluyen la cuestión de las opciones. En materia penal, son todas aquellas previstas en el artículo 405 del Código Nacional de Procedimientos Penales. El abogado defensor interroga, el fiscal y el acusador coadyuvante contrainterrogan y el juez presidente va a tener por desahogada la prueba. El abogado defensor puede llevar a cabo el desahogo de las pruebas en el orden que establezca al momento de presentar los órganos presentes. Sin embargo, por estrategia, deben iniciar con pruebas contundentes que centren la atención al tribunal de enjuiciamiento sobre la versión planteada en el alegato de apertura. ¿Sí? Es decir, aquí es muy importante que el defensor igual tenga 1, testigos, 2, peritos, 3, documentos y 4, evidencias materiales. Y la pregunta del millón, ¿el defensor se puede apoyar de analistas para poder incorporar pruebas de fuentes abiertas o de análisis de contexto? La respuesta es sí puede. Recién sé que en el Instituto Federal de la Defensoría Pública se ha realizado algo muy importante. ¿Sí? En el Instituto Federal de la Defensoría Pública se han habilitado a los oficiales auxiliares de la defensa para que ellos estén habilitados a realizar técnicas de investigación. Es un oficio delegatorio firmado por la titular del Instituto Federal de la Defensoría Pública con el propósito de que todas las personas que estén adscritas como oficiales auxiliares del Defensor Público Federal puedan realizar consultas de fuentes abiertas y puedan realizar cualquier acto de investigación que tengan que ver con el esclarecimiento de los hechos. Y estas actuaciones no solamente se deben hacer en el juicio oral, se pueden hacer desde el momento de la investigación. Y por tanto, aquí es importante incorporar ese tema de los oficiales administrativos de la Defensoría Pública. Y claro, los defensores privados que trabajan en un despacho en conjunto pueden habilitar a sus pasantes o pueden habilitar a otro abogado, que ese es lo preferente, para que ellos realicen actos de investigación con el propósito de que se incorporen como datos de prueba digamos, en etapas previas, que debe ser en la audiencia inicial del 314, o puede ser como contestación de la acusación, como lo marca el 340, o puede ser también en el debate como se marca dentro de la estructura del juicio oral. Y recuerden ustedes, en el paso número 7, los alegatos de clausura, el Ministerio Público formula alegatos. El asesor jurídico hace lo propio, posteriormente la defensa manifiesta lo que su derecho convenga y los alegatos de clausura deben coincidir con los argumentos formulados en la acusación o en la contestación de la acusación, en los alegatos de apertura
en las pruebas desahogadas en la audiencia de juicio y en los acuerdos probatorios. Y recuerden ustedes que en los alegatos de clausura, las partes tienen plena opción de haber demostrado en el juicio oral todos y cada uno de los argumentos esenciales que integran su teoría del caso. Recuerden ustedes que es la última oportunidad que tienen para expresar algún planteamiento, ya que al finalizar el alegato, en el caso de pertenecer, ya deja el caso de pertenecerle a las partes y ahora se convierten en un caso que está en las manos del juzgador. Y cabe destacar que si las partes procesales dan lectura a los alegatos de apertura o clausura, puede constituir la violación a la oralidad, pero no trasciende al fondo del fallo. Esto está en una tesis, registro digital 2011-662. Recuerden ustedes que muchas veces los fiscales, principalmente los fiscales, leen en los alegatos de apertura o en los alegatos de clausura. Y eso sí viola la oralidad. Viola el artículo 44 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y eso es un principio esencial, una característica esencial del procedimiento que está previsto en el artículo 20, primer párrafo de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pero si eso se da, es irrelevante porque no afecta al fondo del asunto, porque así lo ha definido el segundo tribunal colegiado en materia penal y administrativa del 17º circuito, con sede en Chihuahua, que fue publicado en el Semanario Judicial de la Federación el 20 de mayo del año 2016. Y claro, aquí es muy importante en el tema del alegato de clausura. ¿Por qué? Porque ahí ya no habrá dudas de lo que se presentó. En el caso concreto, su señoría, en el apertura del fiscal, dos servidores públicos, de nombre Guillermo y Minerva, funcionarios públicos de Prodecon, cuyos nombramientos fueron desahogados ante este honorable tribunal de enjuiciamiento, realizaron una contratación ilícita respecto del contrato 80/2014 con la empresa Google representada por María a través de una adjudicación directa. No quisieron hacer invitación restringida, no quisieron hacer licitación pública nacional e internacional, sino una adjudicación directa, con un estudio de mercado simulado, porque a pesar de que hay un dictamen de viabilidad, nunca hicieron consulta de fuentes para poder obtener otros, digamos, otros presupuestos. Y esto consistió en realizar campañas publicitarias de las cuales dicen que se entregaron, pero no hay registro de entrega. Lo único que hay, como se ha escuchado en el desfile probatorio, es un oficio de entrega del señor Israel, hoy acusado, que va para juicio, o en este caso va para sentencia, y no hay más. Entonces, eso no puede considerarse que se haya realizado una correcta contratación. Su señoría, usted escuchó de la defensa de que hubo un pago y de que hubo entrega de servicios, pero no están en el proceso administrativo y tampoco hay prueba que sustente de que se hizo esa documentación. Pero más allá de que hubiese entregado todo eso, es muy importante recalcar y resaltar de que se trata de un delito de resultado formal, no de resultado material. Y el resultado formal solamente implica la infracción a un deber normativo. ¿Y dónde está la infracción en un deber normativo? Infringieron los artículos 41 y 42 de la Ley de Adquisiciones. Y recuerden ustedes que la ilicitud es un elemento normativo del tipo penal y por tanto, ¿en dónde se describe? No en el Código Penal, sino en una ley diversa de carácter administrativo. La defensa también argumentó el principio non bis in idem y argumentó también el principio de unidad jurídica en el procedimiento administrativo. Es loable su participación, pero es insuficiente. ¿Por qué? Porque el hecho de que se infrinja una norma significa encuadrar un comportamiento que es jurídicamente relevante para el derecho penal. ¿Por qué? Porque la conducta no es un movimiento corporal voluntario. La conducta no es una acción, digamos, la mente. La conducta es la creación de un riesgo contrario a la norma.
Y en el caso concreto, los señores Guillermo y Minerva contrariaron una norma y por tanto incrementaron un riesgo. Y al incrementar ese riesgo, hacen suyo el resultado porque se apartaron del ámbito normativo. Entonces, el apartarse del ámbito normativo no significa constituir un resultado tangible, perceptible por los sentidos, sino simplemente infringir dicho deber normativo. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, en el alegato de clausura, evidentemente la fiscalía tiene que argumentar su teoría del caso, de la acusación y del alegato de apertura, pero también puede realizar incluso el tema del adelantamiento de debilidades que se hayan realizado o que se hayan presupuestado en ese contexto. Y claro, eso será, digamos, objeto de discusión, objeto de debate, digamos, por parte del asesor jurídico y por parte de la defensa al momento de contrarradicar el planteamiento propio fiscal. Sí, y ya ahorita en 2 minutos o 3 les voy a dar el uso de la voz para que manifiesten a lo que su derecho convenga. Entonces, vamos a ver el tema de la deliberación. La deliberación, recuerden ustedes que es en privado. El tribunal de enjuiciamiento no podrá tener contacto con el exterior, es decir, el lugar donde se deliberan es completamente aislado. Las leyes procesales han marcado hasta un plazo de 24 horas para deliberar y alguna irregularidad que se presente durante la deliberación causará nulidad en todo el juicio oral. Y por consecuencia deberá sustanciarse nuevamente el tribunal de enjuiciamiento. ¿Sí? Ahora, si la defensa puede ser pasiva y solo contrainterrogar, la respuesta es sí, sí puede ser pasiva y solo contrainterrogar y destruir los elementos de prueba de la fiscalía, porque la carga concreta de la prueba es de la fiscalía, pero ojo, el hecho constitutivo, el hecho impeditivo, el hecho excluyente o el hecho extintivo son objeto de prueba. Entonces, la defensa va a decir insuficiencia probatoria, pero no va a alegar un hecho extintivo, un hecho excluyente, un hecho impeditivo, porque eso sí lo tendría que probar. Y eso es donde viene la discusión, principalmente de Jordi Ferrer y de Jordi Nieva, en un pequeño librito que ustedes pueden consultar en fuentes abiertas, que se llama Contra la carga de la prueba, en donde ellos hacen referencia de que no debe existir ya propiamente la carga dinámica de la prueba, sino más bien el que afirma debe probar. Por eso es muy, digo, sí es factible que con puro contrainterrogatorio se lleve a cabo a través de una defensa pasiva, pero también es factible que podamos llevar a cabo, digamos, esa a través de realizar, digamos, una manifestación con elementos de prueba que cuando menos periféricamente pongan en duda el planteamiento del fiscal. Recuerden la duda, indubio pro reo. Ahora, si el imputado no se le formula acusación, está por concluir la etapa de investigación, por cuestiones laborales fuera de la entidad del vinculado a proceso, no puede estar presente físicamente en la audiencia, se tiene que desahogar, sí, no, y recuerden ustedes que el imputado tiene que comparecer, no es de que quiera o no quiera, tiene que y es una obligación, y si no comparece, en los términos de la 174 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se tiene que revocar esa medida cautelar y ponerse una más grave. Ahora, ¿puede exponer las causas de justificación respecto de su inasistencia? Quizás sí, pero después, si no se logra, inmediatamente se le puede aplicar vías de apremio inmediatamente y en revisión de medida cautelar, y si no es encontrable, entonces una orden de reaprehensión. ¿Por qué? Porque lo que manda un juez no es una recomendación, es un mandato. Y por tanto, es totalmente válido que se decrete una orden de reaprehensión. Ahora, ¿el tribunal de enjuiciamiento unitario es válido? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque depende de la organización de cada tribunal. Hay tribunales que lo han hecho de manera colegiada y hay tribunales que lo han hecho de manera unitaria. Aquí lo importante, y eso que debe quedar claro, es que el tribunal tiene que ser un juez que no haya conocido previamente del asunto. Hay una tesis aislada donde hace referencia de que si un juez conoció previamente el asunto, pero para cuestiones administrativas y no para cuestiones de decisión de fondo, no transgrede dicha circunstancia, yo no estoy de acuerdo con eso. Un juez de control que ya conoció por mínimamente, aunque sea para revisión de medida cautelar,
ya no puede ser tribunal de enjuiciamiento, porque ahí sí creo que se puede violar el artículo 20, apartado A, fracción cuarta de la Constitución. Ahí es muy claro el artículo, donde hace referencia de que el juez no debe conocer previamente del asunto. Y es una afirmación categórica universal positiva y por tanto no puede ser objeto de interpretación. Ahora, en cuanto hace la individualización judicial de la sanción, esta audiencia se llevará a cabo dentro de los 5 días siguientes correspondientes a la cuestión de la deliberación. Y por tanto, es hasta ese momento en que se toma identificación administrativa y ficha sinaléctica del acusado, no como en el sistema tradicional que era en la vinculación a proceso. En la audiencia primero se discute el quantum de la pena y posteriormente se entra a la acreditación y procedencia de la reparación del daño. Recuerden ustedes que el abogado defensor podrá proponer una pena menor justificando sus planteamientos en las características particulares del autor. Y este argumento no implica la conformidad por el sentido de la resolución, ya que puede ser un planteamiento ad cautelam. Y recuerden ustedes que se desahogan las pruebas para la individualización de la pena y posteriormente se presentan los argumentos finales. El tribunal de enjuiciamiento puede condenar la procedencia de la reparación y debe dejar la acreditación del monto de ejecución en el cumplimiento de la sentencia. Pero si en este caso no hay resultado material, porque los 502,000 corresponde con el producto que fue la contratación y que además se cumplió el contrato y que hubo entregables, y si bien es cierto, en el oficio de satisfacción no se incorporaron los entregables, pero la defensa los incorporó en el proceso judicial, eso servirá para efecto de que no se le condene la reparación del daño a Guillermo y a Minerva y a la empresa respecto de esos 502,000 pesos, pero no será suficiente para evitar la sentencia condenatoria. Entonces, recuerden ustedes que la sentencia en un punto número 11 deberá ser explicada en audiencia pública, donde el tribunal de enjuiciamiento deberá detallar el sustento de su resolución para que el gobernado esté en posibilidades de conocer la razón por la cual fue condenado o absuelto, con fundamento en el artículo 17, párrafo sexto de nuestra Constitución, y se entregará por escrito a las partes para que manifiesten a lo que su derecho convenga, es decir, la cuestión del derecho recursivo. Recuerden ustedes que la sentencia del juicio oral debe atender cuando menos a los siguientes presupuestos de derecho. Primero, deberá pegarse al principio de legalidad y seguridad jurídica. Segundo, deberá cumplir con los derechos fundados en el artículo 20 de nuestra Constitución, protegiendo a todas las partes procesales. Y muy importante, deberá ser puntual en el análisis del delito y principalmente con base a la clasificación jurídica del hecho que se ha planteado. El pronunciamiento de la sentencia trae los efectos que siguen. Entonces, si ustedes ven cuáles son los efectos de la sentencia, el primero es que da por terminadas las medidas cautelares. El segundo, en caso de sentencia condenatoria, el sentenciado quedará a disposición de las autoridades ejecutoras para el debido cumplimiento de las sanciones legales. El tercero, en caso de sentencia absolutoria, se tendrán por concluidas las medidas cautelares, todas sin excepción. Y 4, en otro juicio futuro, no podrá volverse a sancionar al sujeto por los mismos hechos. Y el quinto, el expediente se archivará y no podrá ser publicado ni tendrá acceso a él como información pública, excepto cuando se trate de la misma ley procesal lo prevea. Y recuerden ustedes que para la debida individualización judicial de la sanción, el Tribunal de Enjuiciamiento deberá tomar en cuenta, como lo marca el artículo 410 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que aquí hemos sistematizado, en atención al bien jurídico protegido, la gravedad del injusto penal en cuanto a la intervención del agente, las formas de autoría o participación, el relativo a la naturaleza de la conducta, el dolo o la culpa del agente, el grado de ejecución que se trate, las circunstancias de modo, tiempo, lugar u ocasión y la posibilidad que tuvo el agente de haber ajustado su conducta a exigencias de la norma, los medios comisivos empleados, el comportamiento posterior del sujeto activo después del hecho y el comportamiento de la víctima respecto al hecho. Claro, debemos atender también a que serán relevantes para la individualización de la pena respecto al sujeto activo, la edad, el nivel de educación, las condiciones sociales, económicas y culturales, los motivos que lo impulsaron o determinaron a desarrollar en su comportamiento, así como las condiciones personales, fisiológicas y psíquicas
específicamente que se encontraba el sujeto al momento de la comisión. En este caso, ¿qué les motivó a Guillermo y a Minerva? A hacer toda una simulación de respecto a que Google no tenía un domicilio social, a hacer toda una simulación de que Google no tenía una sucursal y a mentir sobre todo de que no habían otros proveedores en México respecto de esos servicios. ¿Qué les motivó a hacer eso? Y será para objeto de graduar la pena. Y claro, por último, para la individualización de las medidas, el Tribunal de Enjuiciamiento deberá atender a las reglas de concurso de conductas típicas. En este caso no hay concurso porque solamente es el uso ilícito de atribuciones y facultades y no desviaron el dinero, sino solamente hicieron una contratación ilícita. Entonces, como podrán darse cuenta, compañeros, aquí básicamente lo que nosotros tenemos de manera de carácter circunstanciado, les voy a regalar unos apuntes relacionados con este documento ahorita inmediatamente que acabe esta intervención, pero lo más importante aquí, que el hecho queda fijado en la imputación, queda acreditado en la acusación y queda demostrado en la sentencia. Ojo, se demostrará más allá de dudas razonables, no se acreditará. La acreditación es de la intermedia, no del juicio. Y se estimará es de la investigación inicial, no de la intermedia ni del juicio. Entonces, aquí sí es muy importante establecer toda esa nomenclatura y claro, toda esa relatoría, lo tenemos aquí en nuestro libro de proceso penal acusatorio para principiantes, que seguramente ustedes ya lo habrán escuchado, ya lo conocen, y ahí ustedes podrán encontrar con mayor detalle cada uno de estos pasos de manera general y claro, para poder sistematizar el juicio oral, pues lo pudimos hacer a través de este ejemplo, que es un ejemplo, digo, no es tan sencillo, pero creo que sí es bastante factible para poderlo debatir, para poderlo circunstanciar como fiscal, como defensor, como asesor jurídico y ver todos los órganos de prueba cómo se van a desfilar frente al tribunal de enjuiciamiento. ¿Sí? Entonces, pues sin mayor preámbulo, pues les agradezco profundamente la paciencia, la asistencia. Yo sé que no les di participación de manera oral, pero era demasiadísima información para tan poquito tiempo, pero evidentemente les doy mi correo electrónico por si quieren ustedes tener alguna duda de carácter escrito, dr.camilo@lai.com.mx o académicomagister@gmail.com, en donde con todo gusto y con todo el aprecio y con todo cariño les podré contestar todas las dudas que tengan y desde luego, si no me quieren escuchar, mi libro de proceso penal acusatorio para principiantes también está disponible. Ahora ya con las plataformas de Mercado Libre es mucho más sencillo para poder tener esa cuestión. Sí, entonces, sin mayor preámbulo, pues vamos a dar por concluida nuestra sesión. Y desde luego, les agradezco mucho. Nos vemos en la siguiente. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buenas noches a todos. Gracias.